Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 26 de septiembre del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Vayan por todo el mundo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 14 al 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Ayer decíamos que Jesús les da la gran comisión a sus incrédulos discípulos, pero el Señor conoce el fin desde el principio y sabía que sus discípulos, a pesar de sus deficiencias, habrían de cumplir la misión. Se habrían de convertir en hombres de fe y habrían de entregar su vida al Señor, y si fuera necesario, hasta la muerte. La misión de Jesús para sus discípulos fue muy clara: abarcaría todo el mundo y los resultados serían muy evidentes. Los que creyeren serían salvos y los que no creyeren serían condenados. Pero además el Señor les promete a sus discípulos que su labor evangelista se vería caracterizada por grandes señales que habrían de ocurrir en torno a la predicación del evangelio, siempre y cuando se hiciera necesaria, como en el caso del apóstol Pablo, que fue mordido por una serpiente muy venenosa, pero nada malo le ocurrió. Se manifestó el poder de Dios en su vida, y esa fue una grande señal, pero ocurre porque el apóstol estaba llevando a cabo la predicación del evangelio. Solo en ese contexto habría señales. De igual manera, cuando los discípulos comenzaron a hablar en diferentes idiomas para que los que estuvieran allí de otras nacionalidades pudieran recibir el evangelio. Es decir, el Señor habría de proteger también a sus siervos para llevar adelante la evangelización, y los habría de capacitar y dotar de esos dones, de esas señales. El Señor no convirtió a sus discípulos en superhombres que impresionaban a la gente con sus señales. Eso no era así, porque entonces el evangelio no sería apreciado, sino el centro de atracción serían ellos, los discípulos, por las señales que les había permitido realizar. Eso solo ocurriría en caso de necesidad. El centro del evangelio sería siempre Cristo Jesús. No siempre fueron protegidos, o mejor dicho, librados los discípulos de circunstancias difíciles. Recordemos que siempre ha habido mártires en la historia de la iglesia y su predicación, y entonces recordemos que Dios conoce el fin desde el principio y sabe por qué permite que sucedan ciertas cosas, como los mártires que conocemos. Una vez que Jesús había dejado todo listo en la tierra para su partida, asciende al cielo, a la presencia de Dios, para ser aceptada su labor, y posteriormente comenzar a realizar una gran obra y permitir que el Espíritu Santo realizara su labor en la iglesia. De esa manera el Señor seguiría muy de cerca en su iglesia, impulsando a sus siervos para llevar adelante la evangelización. Ahora note, la promesa de que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo solo la pueden reclamar quienes están llevando adelante la predicación. Solo se puede cumplir en aquellos que están cumpliendo con la misión. Fuera de ese contexto no se puede cumplir, porque tiene una condición muy específica: la predicación del evangelio. Jesús había intentado varias veces descorrer el velo del futuro ante sus discípulos, pero ellos no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Por causa de esto, su muerte les había sorprendido, y ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se llenaron de tristeza.
cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría el tercer día, pero ellos, perplejos, deseaban saber qué quería decir. Esta falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Si hubieran creído las palabras del Salvador, cuánta tristeza hubieran podido evitar. Aplastados por el desaliento, la pena y la desesperación, los discípulos se reunieron en el aposento alto y cerraron y atracaron sus puertas. Fue allí donde el Salvador, después de su resurrección, se les apareció. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Vosotros habéis sido testigos de mi vida, de mi sacrificio en favor del mundo. Les dijo: os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. Así como el sol es la luz, la vida y bendición para todo ser viviente, los cristianos deberían ser la luz del mundo mediante sus buenas obras, su alegría y su valor. Así como la luz del sol aleja las sombras de la noche para derramar su gloria por valles y colinas, el cristiano debe reflejar el sol de justicia que resplandece en él. Ante la vida consecuente de los verdaderos seguidores de Cristo, la ignorancia, la superstición y la oscuridad desaparecerán. Así como el sol disipa las sombras de la noche, de la misma manera los discípulos de Jesús irán a los lugares tenebrosos de la tierra para diseminar la luz de la verdad hasta que la senda de los que se hallan en tinieblas sea iluminada por la luz de la verdad. Teniendo tal perspectiva delante de nosotros, tan gloriosa esperanza, semejante redención que Cristo compró para nosotros con su propia sangre, ¿callaremos? ¿No alabaremos a Dios con voz fuerte como lo hicieron los discípulos cuando Jesús cabalgó entrando en Jerusalén? ¿No es nuestra perspectiva mucho más gloriosa que la de ellos entonces? ¿Quién se atreve a prohibirnos que glorifiquemos a Dios aún con fuerte voz cuando tenemos tal esperanza henchida de inmortalidad y de gloria? Hemos gustado las potestades del mundo venidero y las anhelamos en mayor medida. Todo ser clama por el Dios viviente y no quedaré satisfecha hasta que esté saciada de toda su plenitud. Queridos amigos y hermanos, la comisión evangélica dada a los discípulos directamente de Cristo Jesús también nos llega a nosotros hoy día y solo será posible cumplirla con el poder del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.